This just can't be done really with copper chisels and stone hammers. It's almost extraterrestrial in a sense. Someone had to have taught them these techniques. The most basic signature that we would be looking for would be the foundations of circular structures. En 1923, un adolescente se arrastró dentro de un túnel bajo una antigua fortaleza peruana. Pasaron los días. Los grupos de búsqueda gritaron su nombre hacia la oscuridad. Cuando las autoridades finalmente sellaron la entrada, todo lo que encontraron adentro fueron marcas de quemaduras en las paredes y un pasadizo parcialmente derrumbado. Su cuerpo nunca fue recuperado. Nunca se dio una explicación oficial. Lo que lo tragó entero aún espera debajo de esas piedras hoy, y el gobierno peruano no quiere que vayas a buscarlo. Bienvenido a Sacsayhuamán, un lugar donde las brújulas giran sin razón, donde piedras de 200 toneladas respiran al atardecer, y donde cuanto más profundo excavas, más antiguo y más extraño se vuelve todo. Esto no es solo una fortaleza. Podría ser la tapa de algo que fue enterrado, sellado e intencionalmente olvidado hace miles de años. Los susurros bajo tierra. Mucho antes de que los arqueólogos trajeran radar de 1900 penetración terrestre a estas colinas, las leyendas locales hablaban de un mundo bajo la superficie, un laberinto de cámaras ocultas y túneles interminables, puertas que conducían a secretos que la superficie nunca debía revelar. Los ancianos quechua lo llamaban la Chincana Grande, el gran laberinto. Cuando investigadores internacionales finalmente desplegaron imágenes de radar a principios de los 2010, esos susurros adquirieron un peso aterrador. Bajo los famosos muros en zigzag, los escaneos revelaron algo que nadie esperaba. Vacíos profundos, cámaras anguladas, túneles tallados que se extendían tanto hacia abajo como hacia afuera desde la meseta principal. Particularmente debajo de la torre Muyuk Marca, una base circular cuyo propósito ha desconcertado a los historiadores durante siglos, las imágenes mostraron corredores excavados que atravesaban la roca madre sólida. Algunos descendían varios metros en patrones marcadamente lineales que simplemente no ocurren de forma natural. Esto no fue un accidente de la geología. Las subestructuras no solo fueron creadas artificialmente, fueron intencionalmente ocultadas. Y escucha esto, varias entradas conocidas a estos elementos subterráneos fueron oficialmente selladas por el gobierno peruano a principios del siglo XX. ¿La razón? La gente seguía entrando. Algunos de ellos nunca volvieron a salir. Los archivos de Cusco registran múltiples desapariciones a lo largo de los años. Jóvenes exploradores, lugareños curiosos, todos tragados por la oscuridad subterránea. El caso de 1923 fue solo el más famoso. Después de ese incidente, el gobierno tapió cada entrada visible e hizo que los túneles fueran zona prohibida. Pero el descubrimiento más impactante no fue el peligro, fue la distancia. Se dice que algunos de estos túneles se extienden desde Sacsayhuamán hasta Coricancha, el antiguo Templo del Sol en el centro de Cusco. Esos son más de 2 kilómetros de pasaje subterráneo. Eso no es ambición arquitectónica, es planificación subterránea de precisión a una escala que apenas podemos comprender, y quien quiera que lo construyó no quería que lo encontráramos. La piedra cansada y la puerta sellada. A poca distancia del complejo principal se encuentra un objeto tan masivo que los lugareños le han dado un nombre empapado de miedo y reverencia: la piedra cansada. De casi 9 metros de largo y con un peso de más de 200 toneladas, yace inclinada contra una pendiente como si simplemente se hubiera rendido durante un largo viaje. Según la tradición oral, miles de trabajadores incas fueron asignados para mover esta roca desde una cantera a kilómetros de distancia. Pero durante el transporte se resbaló, rodó y aplastó a toda una procesión de trabajadores bajo ella. Después de ese desastre, la piedra fue maldecida.
el sitio se convirtió en tabú. Nadie la volvió a tocar. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Detrás de la piedra cansada se encuentra lo que parece ser un antiguo corte en la tierra, parcialmente enterrado por escombros de deslizamientos y vegetación. A principios del siglo XX, exploradores afirmaron que esta cavidad fue alguna vez una entrada formal, lo suficientemente grande como para caminar a través de ella, conduciendo directamente a un vasto túnel bajo la formación rocosa de la Chincana. Las crónicas españolas del siglo XVI incluso describen un gran camino subterráneo desde este punto exacto que supuestamente conducía a las bóvedas ocultas de Coricancha y las estatuas doradas en su interior. Estas historias alimentaron la especulación de que la piedra no se detuvo al azar, fue colocada allí para sellar algo mucho más importante que un túnel. En 1989, un equipo de investigadores locales y alemanes intentó excavar el área. Según notas no publicadas de la Sociedad Histórica de Cusco, descubrieron una cavidad hecha por el hombre de casi 4 metros de profundidad. Marcas de herramientas cubrían las paredes interiores y en el fondo lo que parecía ser el comienzo de una escalera. Días después de iniciada la excavación, el proyecto fue abruptamente detenido. La razón oficial fueron preocupaciones de seguridad. Extraoficialmente, se corrieron rumores de que los investigadores habían descubierto inscripciones, símbolos que no eran quechua ni español, algo mucho más antiguo. Nunca se publicaron fotografías. Un escaneo aéreo infrarrojo de 1996 supuestamente mostró firmas térmicas anormales debajo de la piedra, sugiriendo una cámara hueca abajo. A pesar de esto, ningún proyecto arqueológico moderno ha sido aprobado para revisitar el sitio. ¿Por qué tanta vacilación? Algunos dicen que el gobierno peruano teme dañar un sitio sagrado. Otros creen que se trata de control, de mantener lo que yace debajo sellado y lejos del público para siempre. Cimientos, que no deberían existir. Aquí es donde todo cambia. Cuando la erosión y excavaciones limitadas expusieron las capas más bajas bajo los muros de Sacsayhuamán, los ingenieros notaron algo perturbador. Estos no son cimientos simples. Debajo de los megalitos visibles yace un nivel enterrado de construcción que parece más antiguo, de estilo más tosco, pero paradójicamente más masivo. En varias secciones expuestas, las piedras inferiores son más grandes que las que están sobre ellas, profundamente ancladas en la roca madre, dispuestas en patrones que no coinciden con la mampostería inca clásica. Esto viola una regla arquitectónica básica que los incas siguieron en todos los demás sitios. Siempre refinaban su trabajo en piedra con el tiempo, no lo contrario. El geólogo Dr. Kurt Hall, quien estudió la estratigrafía de la roca madre del sitio, observó que algunas de estas piedras inferiores parecen estar talladas directamente en la roca viva, como si los constructores estuvieran moldeando la montaña misma en lugar de apilar bloques sobre ella. Las marcas de herramientas en estas piedras enterradas difieren de las de los muros superficiales, más amplias, más profundas, sin los patrones rítmicos de martilleo asociados con el tallado de piedra inca. Estas marcas no pueden hacerse con cinceles de cobre y martillos de piedra. Aún más desconcertante, varias piedras de cimentación parecen haber sido colocadas antes de que la colina superior estuviera completamente formada. El terreno puede haber sido remodelado después de que la construcción comenzara. Esto ha dado lugar a una de las teorías más controvertidas en torno a Sacsayhuamán. Los incas no construyeron este lugar. Heredaron una estructura central antigua. Construyeron hacia arriba sobre algo mucho más viejo, algo que no podemos datar. Patrones similares existen en Ollantaytambo y Pumapunku, mampostería inca altamente refinada asentada directamente sobre megalitos más toscos y profundamente incrustados que los arqueólogos luchan por fechar. En algunos casos, el material orgánico adecuado para la datación por carbono está completamente ausente.
Estas capas inferiores están efectivamente bloqueadas en el tiempo. Los ancianos quechua han afirmado durante mucho tiempo que Sacsayhuamán fue construido de adentro hacia afuera. Los primeros cronistas españoles descartaron esto como superstición, pero a través de la lente de la geología moderna y la ingeniería estructural, esa frase comienza a sonar menos mítica y mucho más literal. Las piedras que respiran. Hay una capa final en este misterio, una que no yace bajo tierra, sino que flota en el aire mismo que lo rodea. Visitantes e investigadores han reportado durante mucho tiempo fenómenos acústicos inusuales entre los muros en zigzag. Ciertos sonidos, especialmente aplausos o cantos, no se comportan como se esperaría. En lugar de desvanecerse naturalmente, rebotan en patrones extraños, haciendo eco, amplificándose, distorsionándose. En 2005, un equipo de la Universidad de San Marcos realizó pruebas de resonancia acústica. Descubrieron que las frecuencias entre 200 y 500 hercios reverberaban significativamente más fuerte entre los muros que en el terreno abierto circundante. Era casi como si toda la estructura hubiera sido afinada para el sonido. Pero aún más bizarras son las historias locales sobre piedras que respiran. Durante ciertas estaciones, especialmente al amanecer o al atardecer, los lugareños afirman escuchar pulsos rítmicos suaves emanando de bases de piedra específicas, como exhalaciones profundas de aire. Tan recientemente como en 2018, una expedición de National Geographic registró vibraciones de baja frecuencia cerca del área de Cocha que fluctuaban en ritmos lentos y ondulantes. Oficialmente descartadas como viento interactuando con los poros de la piedra, un investigador sugirió en privado que las piedras podrían resonar debido a cavidades subterráneas o fuentes de energía desconocidas debajo. Las brújulas giran erráticamente cerca de ciertos megalitos. Los magnetómetros registran fluctuaciones repentinas. Un dron perdió una vez el control de navegación sobre una junta poligonal específica, registrando un pico de 6 segundos en actividad geomagnética antes de recuperarse. No había cableado subterráneo, no había estructuras metálicas, solo piedra. El mensaje que no debíamos encontrar. Párate en Sacsayhuamán hoy y verás turistas posando contra muros antiguos, maravillándose ante piedras ensambladas con tal precisión que una hoja de afeitar no puede deslizarse entre ellas. Pero bajo sus pies yace algo completamente diferente. Túneles que tragan exploradores, cimientos más antiguos que los propios incas, campos magnéticos que desafían toda explicación, y piedras que parecen pulsar con vida propia. Llamamos a este lugar una fortaleza, pero las fortalezas no necesitan túneles que se extienden 2 kilómetros bajo tierra. No necesitan cámaras selladas por gobiernos. No necesitan cimientos construidos antes de que las montañas sobre ellos existieran. Lo que sea que Sacsayhuamán realmente es, no estábamos destinados a encontrarlo. Alguien hizo esfuerzos extraordinarios para enterrarlo, para sellarlo y para asegurarse de que fuera olvidado. Y la pregunta más inquietante no es qué yace bajo esas piedras, es quién lo puso allí y por qué querían que permaneciera oculto para siempre.